Muy buenas tardes, ¿qué tal comunidad? Estamos acá nuevamente en el Community Standup número 4, nueva edición de este espacio que diseñamos este año. Y nuevamente tenemos a Fernando. Vos, Fer, ya estuviste este año, así Ya que estuve, es bienvenido verdad. nuevamente. Gracias. ¿Cómo estás, Fer? Bien, bien, todo bien. Acá mirando a la expectativa de todo lo nuevo que viene de .NET y todo lo relacionado con .NET. Contento, porque esperaba mucho de los cambios que vinieron. Así que, bien. Como siempre, investigando, jugando, pintando, haciendo un montón de cosas. ¿Te perdí o...? Creo que... Ahí está. Ahí te veo. Ahí está, sí. Sí, yo también te sentí ahí desaparecer. ¿Me escuchás ahí? Ahí te escucho bien, sí. Bien. Bueno, sí, muchas novedades esta semana. Anuncio de .NET 8, .NET Conf en transmisión 24/7, 3 días. Así que la idea para hoy es hablar un poquito de lo que se habló. Tenemos preparado ahí lo que fue la keynote para ir comentándola, para hacer la videoreacción, como decía el título, y bueno, ir comentando cosas. Que bueno, ahora en breve vamos a comenzar. ¿Vos, Fer, estuviste mirando algo del evento? ¿Chumeaste? ¿Lo guardaste para ahora? No, ¿Qué onda? dije, no voy a mirar la primera hora, por el tema que íbamos a hacer la reacción. Estuve mirando otras cosas y demás. Hoy estuve mirando un ratito y demás. Pero no miré. Miré más que nada hoy, creo que hubo cosas de inteligencia artificial, MAUI y demás. Pero no vi mucho. Sí seguí todos los previews desde el primero, todos los release candidates y todo, para ver lo que se estaba viniendo y demás, para prepararnos para empezar a migrar. Pero no vi casi nada de lo que fue todo el evento. Bien, bueno, empezamos, Fer. Yo Dale. tengo ya todo Qué listo buena gorra que tenés. para mandarlo. Sí. Ahí estamos. Dura 1 hora el video, no creo que miremos la hora completa porque hay mucho relleno. Hay una parte que estuve pispeando ahí también que hablan algunos proyectos. Bueno, vamos a ver cómo lo manejamos. Sí, sean bienvenidos, bienvenidas a dejar comentarios. Cuéntenos de dónde se están conectando, si vieron algo de la conferencia, si quieren ver algún tema en particular. Así que, y qué les van pareciendo las novedades, nos pueden ir dejando ahí en el chat. Bien. Bueno, vamos, arranquemos. Yo me voy a sacar esta gorra que me está dando un calor. Estoy a full con .NET, pero no tanto como para derretirme acá adelante de la computadora. Y vamos. Bueno, vamos a adelantar un poquito. Ahí, si se fijan, primera aclaración, estamos nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué Fernando está ahí? El puntito que dice Buenos Aires. ¿Hay algo la semana que viene? Exactamente. La semana que viene tenemos la NET Conf relacionada con todo lo que tiene que ver con temas de .NET y demás relacionado con la nueva versión. Pensaste que no me iba a acordar. Bien. No. Te di el pie a propósito porque dije Fernando lo va a auspiciar muy bien. Ahí estamos compartiendo el link en el chat para que lo tengan. Conferencia 100% gratuita, obviamente, 100% online este año. Veremos si año siguiente lo haremos presencial, pero bueno, estamos ahí oficialmente como una conferencia dentro de todas aquellas en el mundo que van a hablar sobre .NET. Bien, bueno, a ver, vamos a movernos un poquito para adelante y ahí está. Va arrancando. Hello and welcome to .NET Conf. Over the next 3 days, you'll hear from our team, partners, and the .NET community about what's new in .NET and things people are building with .NET today to meet their needs of tomorrow. Our goal... Me hace acordar mucho a Satya Nadella, o soy yo, así como la Sí, onda por el tono charlas. por el tono de la voz. Es por el tono de la voz. Debe Puede ser ser. hindú también o algo Puede de ser, me eso. gusta. Sí. Puede ser, me gusta el fondito que le mandaron. No sé si será. Es físico, ¿no? O le mandaron pantalla verde. La verdad que
No sé, parece que fuera como un croma, pero puede ser. Bueno, Goal with .NET Me is to llama la build a atención. unified development platform that developers love sí, sí, sí. and business. No, esta es la primera vez que se hace 3 días. No, yo me acuerdo que estuve en uno y era de 3 días. Lo que pasa es que no todos los días son iguales. La vez que yo participé, que obviamente también fue online y todo esto, era como un día todo charlas del lado de Microsoft o muy cercano a Microsoft, el segundo día más o menos, y el tercero era como worldwide, de todos lados del mundo, por eso caí yo, obviamente, en el tercero. Así que había gente, había mismo charlas creo que en español, así charlas de todo. Yo la mía fue en inglés, pero había como temas muy diversos. Así que creo que es igual en esta. O sea, el día uno es como los tópicos centrales y las charlas más fuertes. El segundo día, charlas aledañas. Y el tercero es como el worldwide. Si la gente que mandó propuestas y quedó selecta, va a estar el tercer día, que obviamente está buenísimo, ¿no? Claro. Sí, sí. Así que, no, otras veces también fue 3 días. Businesses trust. It enables developers to build any kind of application with best-in-class runtime, programming languages, development tools, and a vast ecosystem that is powered by amazing developers around the world. ¿Qué te parece ese gráfico de .NET? Porque a veces es medio difícil cuando hay que describir qué es .NET y te muestran como un millón de cosas. Y bueno, en cierta forma todo. Sí, es ¿Visual Studio difícil. es .NET? Esta es la pregunta polémica. Visual Studio es .NET. Es una buena pregunta. No Visual Studio Code. Tal vez Visual Studio sí es como el padre o la herramienta número 1 de uso de .NET. También tenés F# y demás, pero en un momento había otros lenguajes que vos podías adaptar y codear y demás siempre con el framework de .NET. Pero ya no, creo que ya no es como antes. ¿Vos qué decís? ¿Que está hecho con .NET o que está asociado como herramienta fundamental para .NET? No, hecho .NET para mí no. Definitivamente no. No, está hecho en Y C++. ahí figura como tools. Claro. Sí, no sé. Mirá, tiene sentido que esté en C++ por el tema de performance. Y lo que sí veo es que ya voló Visual Studio for Mac. Nos Sí. vimos. ¿Viste? Ahora que me acuerdo, no sé. Suena feo, ¿no? Decir uno. ¿Se acuerdan que yo dije tal cosa y tenía razón? En una charla creo que hablaba, no sé si era con vos o con Lautaro, que para mí iba a desaparecer. Y porque, ¿qué pasó? Code ya con los últimos plugins que pusieron, desterró cualquier otra herramienta que pueda estar en paralelo. La única que pueda hacer, que le pueda hacer sombra a Visual Studio es la herramienta, la de JetBrains. Bueno, se me fue el nombre ahora. Pero ya después no había una que tenga toda la capacidad de debugging que tenía Visual Studio. Entonces, para mí era cuestión de tiempo que lo saquen. Es más, era la evolución del original de Mono, creo. Después lo mejoraron. Y bueno, terminó desapareciendo. Hoy por hoy, no sé. Hoy es 100% Visual Studio Code para Mac, ¿o no? En realidad tiene soporte un toque más, pero sí, digamos, ya anunciaron la discontinuidad y no van a agregar cosas nuevas, así que de a poco va migrando. De hecho, ahora cuando veamos la charla de Maui, vas a ver que va todo para Visual Studio Code, así que esa Claro. es la idea. Hay un comentario ahí en el chat de Aderson que nos dice hablar de .NET Aspire, es que se pronuncia justo, Sí. mira, te contamos una intimidad, lo estuvimos charlando unos minutitos antes del vivo ahí con Fernando que estaba, bueno, hablando un poco de lo que íbamos a hacer acá y lo mencionamos, así que lo que vamos a hacer es, no sé si, no recuerdo si mencionan algo acá en la keynote, si no después lo charlamos cuando terminemos, porque por ahí contamos cosas, después las repiten acá, así que, pero bien ahí, me gustó el tema. Y es algo súper nuevo ahora de .NET 8. I want to thank all of you for the energy that you put into supporting and sustaining the .NET community, and of course, building on top of it. Now let's talk a little bit about .NET's momentum. We continue to grow at an astonishing pace.
.NET is used by more than 6 million developers. And they're ¿Es muchos? Estos números ya son terribles. Son terribles ya estos números. Cada año hay cada vez más y más gente. Sí. Eso hace referencia, creo, que a la cantidad de desarrolladores que tienen GitHub por medio de la comunidad. Bueno, abajo dice 53.000 de la comunidad, pero dice, a ver, mucha gente participa reportando bugs y demás, no desarrolla y demás, pero la comunidad a nivel mundial es impresionante. Yo no sé cómo estarán las otras comunidades, pero la verdad, cada año hay 1 millón más de personas. Es muy rápido el crecimiento que está teniendo. Sí, no, ni hablar. Y fue gracias a las 2 movidas, yo creo, una, el hecho de ir a open source. Y el otro es, bueno, que a Microsoft al comprar, hacerse cargo de GitHub, no digo que tenga una... No es que .NET está favorecido por eso directamente, pero bueno, como que empuja al ecosistema a decir, bueno, es un integrante más de la familia dentro del open source. Y yo creo que un poco lo empuja, ¿no? El movimiento como lenguaje y para que los usuarios lo adopten. Igual sí, o sea, esto creo que está basado en GitHub, así que no sé si hay algún usuario de .NET. Si hay, ahí está conectado ahora, nos pueden contar, pero no sé si hay alguien que usa .NET y tiene un proyecto y no lo usa en GitHub. Yo te podría decir que sí, tengo algunos todavía en Azure DevOps, pero de a poco se están pasando todo a GitHub porque le están dando más importancia a GitHub. Creo que es el camino que están tomando. Pero ya no creo que quede mucho en Azure DevOps. Es más, la última herramienta de GitHub creo que tiene que ver con todo lo que es el seguimiento de proyectos, o sea, lo que le faltaba. Así que creo que dentro de poco también nos vamos a quedar sin Azure DevOps. Puede ser, sí, no, tiene sentido porque hacen un poco lo mismo. Pero hay mucho fanático del Azure DevOps, no es tan fácil de sacar. Y a mí me resulta muy cómodo, pero creo que es más cuestión de costumbre. El problema, yo lo que veo es el cambio de interfaz. La interfaz de GitHub es mucho más moderna, ¿sí? Y para los que somos más viejitos, por decirlo de alguna forma, es muy diferente la forma de manejarte. Entonces, a veces es como que si estás muy acostumbrado, pero bueno, es cuestión de tiempo de acostumbrarse a la nueva interfaz. Totalmente. Yo que soy joven no me pasa, pero bueno, entiendo. Adopting the latest version of .NET faster than ever. Over 50,000 people have contributed to .NET till date. Not only are developers Ahí está adopting and nombrando contributing to .NET, algo they interesante, also love using it. que las mejoras de performance y demás, o sea que la gran mayoría no vienen del equipo propio de Microsoft, están viniendo de la comunidad. O sea, ellos tienen un sistema de pruebas que tienen que pasar 10.000 pruebas, 15.000 pruebas de testing y demás, y están viniendo de una persona que está, no sé, en Oslo, que cambió algo en el Git y lo pushó, ellos lo probaron, pasó. Es medio el modelo que se usa en el kernel de Linux, una cosa así. Lo cual, es muy zarpado. Sí. La verdad es muy interesante cómo la comunidad está formando el .NET. Inclusive hay sistemas de votaciones. La verdad es una comunidad. Realmente es open source. Sí, no, y estaría uno tentado a decir que, bueno, arreglan bugs, ¿viste? Pero no, o sea, hay arreglos reales Todo de tipo, performance. mejora. Sí, que vienen de la comunidad. Sí, eso creo que es... por eso creo que tiene tanta popularidad dentro del open source, porque esto podría ser código abierto y ser un proyecto más, pero la gente lo banca full. Por eso creo que gana también mucha adopción. Sí, totalmente. We are the most admired framework on the Stack Overflow survey. C# is amongst the top GitHub languages. Qué fácil que es hacer esto grabado, ¿no? Nosotros lo estamos volviendo loco en vivo, que anda la conexión, que no sé qué, cuando tienen todo grabado, es una masa. Sí. One of our largest releases yet, and it couldn't have been done without you. Thank you for all your trust and Bueno, contributions si to help make mandaron .NET algo, what su it is fotito tiene que today. estar por ahí, ¿eh? Every single developer that Y is yo building with posteé .NET, varios bugs en la building versión de open source 7, pero libraries, submitting issues, fixing documentation, or helping drive the future as part of .NET Foundation. Thank you. Now, let's go over to Damien and other members of our team to learn more about .NET 8. Thanks, Gaurav. All right, it's another year, and that means another .NET release and another .NET Conf. .NET 8 is the biggest release of .NET yet.
with improvements across the runtime, frameworks, and programming languages, including... De todo. ¿Por qué es la biggest? ¿Por qué es la biggest? Porque es... Ella lo toma porque es la última. A ver, puedo decir porque que como que es la mayor actualización hecha hasta el momento. Ahí dice biggest. Sí, yo creo que debe ser porque realmente en esta primero es una versión par, ¿no? La versión par siempre va a tener un LTS, o sea, son LTS, creo que lo dicen por eso. Y segundo, yo creo que es la primera versión donde Maui y Blazor están realmente maduros. Entonces creo que apuntan un poco por ese lado, como decir, realmente ahora tenemos dos productos que son 100% usables, ¿se entiende? Pienso que es eso. Vamos a ver qué dice, vamos a ver cómo lo argumenta. Core, Entity Framework Core, Maui, Blazor, and C# 12. Today we're going to show you just a small taste of what we've got in store for you with .NET 8. Let's start out by looking at performance. Me causa gracia que justo cada vez que tira nombres relacionados con algo en .NET la pifia. O sea, traduce Sí, el traductor tira cualquiera. Sí, ¿qué sería? El speech to text, anda bárbaro, claro, menos cuando exacto, tiene un término, ahí Performance is la very close repite. to my heart and is always top of mind for each release of .NET. And .NET 8 is no different. For the last several years, we've been publishing a blog post that highlights the core performance improvements with each release of .NET. This year, with .NET 8, we are delivering more than 1,250 performance improvements. No wonder that blog post is getting so long. También es más grande .NET, ¿no? Así que tiene sentido de que throughout the keynote today, but if you haya haven't read más those cosas. posts, you should check them out. Sí, pero vos sabés que estuve Progress viendo en on the algunas Tech métricas que Empower están web framework teniendo benchmarks for quite a few los years now. consumos de memoria al With .NET principio 8, we're tuvieron seeing muchos improvements problemas y ahora se están recontra optimizados. in the Están, JSON API scenario of 18%. ¿Sabes dónde hicieron mucho hincapié? Justo en lo que acaban de mostrar, el tema JSON. La serialización y la deserialización de JSON le dieron mucho trabajo para poder mejorarlo. Claro, que ya cambió de .NET 7, ni siquiera es como de... Porque antes en su momento con el de Newton Soft habían hecho un saltito de calidad, pero acá ya... wow, sí. Es que parece una tontería, pero quieras o no, el 90% de las aplicaciones... Serializan y usan deserializan el JSON por la todo el API, tiempo. REST, sí. Además, esto es siempre lo mismo. Serialización y deserialización asociados a CPU. CPU, mayor costo en la nube. Entonces, viene todo por ese lado, reducción de costos y demás. Completamente. Nearly 1 million requests per second using ASP.NET Core minimal APIs. In the Fortune Me mata la aclaración Higher is closer to a better. real-world Por la duda. Sí. database access, Medio server-side redundante. Para HTML entender rendering, que we see an even es mejor. larger improvement, 24%, hitting over 300,000 requests per second with Sí, no sé si aclarará, Our pero goal with ojo .NET que is to son en ensure that páginas developers have a estáticas. delightful experience. Building for the Si web, te pongo, full stack web si te apps, pongo una with página que trae 1 APIs. millón de registros, no creo que tarde, te respondan tan rápido. Y hay que ver ahí. A ver, ¿qué es esto? Ah, bueno, no, esto es más de... Sí, más Building de ¿Para qué se puede usar el run on desktop lenguaje? and mobile devices, and building powerful cloud-native apps that are resilient and scale to meet your demands. We'll cover some key features across these workloads this morning, but you'll hear a lot more about them throughout the rest of the day. Now, for the rest of this keynote, Ahí estoy we're going diciendo to en hear el, from Nada más en que el chat pensé que que había Adelson terminado. está contando con four key areas Azure of DevOps, .NET 8. Building full-stack web apps and APIs, crafting apps for mobile and desktop, infusing new and existing apps with artificial intelligence, inteligencia and artificial. Eso me finally, parece que how va a we are sonar evolving por .NET todos into a lados. world-class platform for cloud-native development. To better highlight feature Yo estuve enhancements probando in las .NET últimas 8, versiones these del workloads motor de and more, Bing. the team has been Todo working lo hard on nuevo a de significant Microsoft new Edge es iteration terrible. of eShop architecture. Hay un ejemplo that acá we'll be con highlighting el throughout the asistente de keynote Bing. De hecho, and la throughout aplicación que .NET usan de demo en toda la keynote This es is a esta. full-fledged Es una especie de reference app e-commerce that que utilizes venden cloud-native ropa microservice architecture, fronted by some great-looking web deportiva, component vamos a decir, medio de applications. montaña y bueno, We're going to start by looking at full-stack web development. So let's utilizan head en over una to see parte, Safia la and parte de Dan Bing. talk about what's new in ASP.NET Core in .NET 8. Hey, Dan. Hey, Safia. Hey, Damien. I hear you're going to tell us about all the new stuff in ASP.NET Core for full stack web development. That's right.
Ah, hoy me enteré, perdón, nada que ver. Me enteré que cambiaron el nombre de... .NET 8 has everything. Ah, y ahora es 100% Copilot, el de GitHub. Bueno, se me fue, perdón. Hubo un rebranding en la inteligencia artificial de GitHub y ahora se llama 100% Copilot. Algo así, creo. Ah, mira. You need to build modern web apps. Whether you're building browser-based web apps or scalable backend services, ASP.NET Core provides everything you need right out of the box. There's no need to stitch together a solution from multiple different frameworks. That's right. You can be more productive by leveraging the same frameworks, languages, Bueno, and ¿ves? tools Eso es for algo your que hay que entire destacar app. todo el tiempo. ASP.NET El Core is ecosistema built de for security Microsoft and optimized sobre for lo que es todo performance, so you can tecnología.net, handle any scenario. para mí With es el ASP.NET más Core, completo de todos. every No developer creo que is a haya full otro stack web developer. ecosistema de un ASP.NET vendor Core de punta a includes punta. Blazor, our front-end web No, y framework que, for .NET. a ver, todavía no es Blazor- 100%, pero casi podés hacer cualquier cosa con el mismo lenguaje, porque, Claro. digamos, más allá de .NET, podés desde pasar a mobile a hacer una aplicación web, a escribir algo de consola, todo con lo mismo. Y antes no, pero ahora con el .NET unificado, y me pasó mucho en los cursos que doy y eso, que por ahí estás mostrando un ejemplo, no sé, en web y lo querías mostrar en mobile y copiar y pegar. Antes Claro. no podías. Eso sí, es resarpado. In .NET 8, you can use the server and client together to handle all of your web UI needs. It's full stack web UI. Blazor now includes enhanced server-side rendering capabilities, including Esto, ¿sabes static que server no rendering, lo entiendo enhanced bien? navigation Habría que and llamar form a handling, Lautaro a ver and si lo streaming sabe, pero rendering, so you can como que ahora optimize no page es load un time proyecto de and servidor elevate o un the user proyecto web experience. client. Puede ser las dos cosas al mismo tiempo. O sea, puede Sí. poner un pedazo web server y otro pedazo del lado del cliente. Sí, y renderiza en el servidor y te lo manda ya armado. Bueno, ahí en un momento, ahora lo vamos a ver, pero empieza como a mirar por dentro cómo son las llamadas y te dice, mira, acá no está leyendo nada, no sé. Sí, es complejo. Claro. Lo tenemos a Lautaro, ya que está, el miércoles que viene en la conferencia, en la .NET-Baires Conf. Así que anda anotando, Crack de Blazor. Fernando, anoten ustedes también, si tienen preguntas de Blazor. Exactamente, va a venir a hablar de Blazor, así que... de Blazor United, así que supongo que tiene que ver con esto. Y lo vamos a matar a preguntas. You can then add rich interactivity wherever it's needed in your app, either from the server using Blazor Server or from the client via Blazor WebAssembly. Running your .NET code on WebAssembly from a browser is significantly improved in .NET 8. Components Bueno, esa fue una de las grandes faster, quejas, que there siempre are lots WebAssembly tardaba new mucho en edit arrancar. types supported by hot En el reload, primer and a new web-friendly Que packaging acá igual format dice called 20% más rápido streamlines de deployment. lo que era antes. New built-in Hay components que ver for sigue displaying siendo, data, sí. igual como rinde, ¿no? or defining Pero section sí, outlets, bueno, va and mejorando. handling Va mejorando. authentication help you stay productive and get the job done fast. That's right. Now, as always, we take performance seriously, and those dividends pay off to you with lightning-fast APIs and services. ASP.NET Core is packed with new APIs in .NET 8 that allow you to be more productive, so you can focus on the code that matters most, yours. And if all that wasn't enough, Visual Studio and Visual Studio Code come with new tooling to enhance the developer experience. A ver. Let's see all that in action. We're just about ready to ship the eShop app, but there's one more API endpoint we need to add before we can do so. It's an endpoint that will allow our users to browse items in the catalog by their brand and type. Let's take a look at the code that I'm adding here. Now, the A la first parte de thing I código que te notice gusta, Fer. is that all of the route patterns in Sí, my code bueno, are estamos hablando, lit up. esto es minimal This API. is thanks to the new route tooling in Está .NET 8. agregando, It allows a me ver, to para see aquellos the que no lo vieron, está agregando todas los endpoints ahí, en una sola Sí. línea de código. Eso es están todos los endpoints ahí. ¿Qué opinas de esto? ¿Te gusta o preferís el controller? Es un riesgo, ¿no? Tener todo ahí tirado, así medio... A ver, en esta versión, por lo que estuve viendo en los previews, ya casi no hay diferencia. Para serte sincero, tenés pipes, tenés handlers, tenés, digamos que tenés de todo como para poder hacerlo tranquilamente. Yo creo que hoy se transformó en un tema de comodidad, no en un tema...
porque si vos te paras del lado del test, no es más o menos difícil probar hacer test de unidad o cosas así, o por lo menos yo lo que estuve probando, sino que es un tema de, más que nada, de comodidad, de lectura. Es muy factible que con el tiempo también termine desapareciendo MVC, porque el modelo es ese, y queden con esto. Esto es un modelo, no sé si alguna vez lo viste, esto es un modelo, un viejo framework llamado Caster o Nancy FX en su momento, es el mismo que replica Node. Para mí hoy ya es un tema de elección, qué te queda más cómodo y demás, porque tiene muchísima potencia la nueva versión. Sí, a mí me sorprende, pero en realidad para bien, cómo resuelve por ahí barra items. Hoy es más fácil de leer. Sí, Mucho más y sencillo de además leer. capaz que escribías un código que era muy dummy y que terminas haciendo siempre lo mismo. Y acá Sí, ya lo... sí. Los clásicos get, los get que devuelven listado de cosas y demás. A veces tenías el controlador, un montón de líneas y con una sola línea acá lo resolvés, si querés. Completamente. Mirá, justo en la línea 24 ahí lo tenés. Un clásico, traerte el catálogo de marcas por ordenarla. Listo, ya está. Parameters in my route template, and any annotations that I might add. There's something else that's going on here too. You'll notice that I get a helpful warning about an unused route parameter in my code. In this case, it's this ID parameter right here. I can go ahead and remove this parameter to get rid of that warning. Fantastic, an analyzer that helps me write better code before we ship to production. Now, No if we entendí qué take a hice. look at the implementation Lo for borró my y qué. endpoint, we'll No, como que el ID no lo estaba usando, entonces el warning le decía, che, nada, lo tenés de más y lo sacó. Ah, bueno, está bien. Eso es lo que hizo. Ah, Como que dijo, bueno, sacamos el ¿sabés warning. qué? Para sacar el warning saco Pará. el parámetro. Claro, ya entendí. Debe estar mapeando el objeto contra el patrón de la URL. Entonces dice, che, no tenés esta variable en el objeto que estás recibiendo. Ah, ahí me cayó la ficha. Está bien. Exacto. Bueno, eso es algo bueno porque no te fallaba, pero... No, pero ¿qué pasa? Muchas veces nosotros tenemos strings hardcodeados que hacen... O sea, están hardcodeados por fuerza mayor y vos perdés toda la IntelliSense en los hardcodeos. ¿Entendés? Entonces, ¿cómo ves el error? En tiempo de ejecución. Entonces, esto en tiempo de construcción o de debugging, está bueno que te lo diga. Está piola. Está bueno. Ahí es lo que dicen de productivity. Notice that it's taking advantage of quite a few services that are available in DI container. I've captured these services into a catalog services type. Now, let's go to definition on this type, and we're going to spot something super nifty. It's the new primary constructors feature in C# 12. It's concise syntax that allows you to declare a constructor with parameters that are available in the entire body of the class. This is really helpful. Tenés que acostumbrarte igual, ¿no? Porque... Digo, nosotros nos criamos con un constructor y el que arranca sin constructor, bueno, qué sé yo, capaz que desaparece forever y es una antigüedad. Sí, yo calculo que va a ser... Uy, eso... Me quedó la pregunta de cómo hago una sobrecarga ahora, ¿no? Como que ahí ya, o sea, ese constructor es ese constructor, es inmutable, entonces... No sé. Sí, igual todo debe ser como convention over configuration, o sea, es como, no lo pones, va por defecto, lo querés poner o lo querés pisar, lo querés hacer, lo haces y bueno, si necesitas cambiarlo, lo cambiás, pero si no, no creo que te obliguen a no ponerlo. I can select any of the endpoints that I've created. Here's my new one, and right-click to generate a request for it. This request will show up in Visual Studio's new built-in HTTP request client. Now I'm going to run my app. A ver esto. Es como un postman adentro. Now that my app is running, I can go ahead and click send request. Muy bueno, and I'm able to send a no me gusta mucho igual, and view the response right from within Visual Studio. Me gusta más el suave. Another window at all. You know, sí, a ver, ahí podemos entrar en una discusión. Hay una pelea que tengo internamente con mi equipo de desarrollo, con
con uno de some los equipos, testing on that es API endpoint first. usame el Postman si Good siempre me point, manda los mismos and I parámetros would para probar las never APIs. ship code to prod without writing tests. In fact, Esto I've a only mí me gotten started on solucionaría it. que no Let's head pierdan over to tiempo run otra test. vez levantando el Postman. You'll notice that I've added a new test No, to eso es verdad. exercise the API Eso es verdad. endpoint that I've just introduced. And I'm using another cool new C# 12 feature, collection expressions. Collection expressions are terse syntax that allow me to initialize collection values. In this case, I'm using collection expressions to provide a parameter to a method that takes an IEnumerable. Pretty nifty, right? Esto es de Cool. test, Let's go ahead test, and run this MS test. test. All right, click run test. Sí. Sí, Oh, viene como a darn, cubrir un poco my el tema test de is que creo que failing. en It Unity looks tiene like el it was not fixture able o to algo así. find the route associated with No, the el new fixture es otra endpoint that I cosa. just added. Let me go ahead and try and debug this. Now what I'm gonna do is set a breakpoint right here at the entry point for my application after I've registered all of the routes associated with my catalog API. Then I'm gonna start debugging my test. See if I can figure out what might be going on. Cool, we've just hit our breakpoint. Now what I'm gonna do is examine this app type right here. Now, if you've got a keen eye, you'll notice that there's something new in .NET 8. The debugger display for this type and quite a few others in ASP.NET has been improved. In this particular case, I can take a look and examine the endpoints that are registered in my application. I can see the Mirá. total number of Oh. endpoints and get information about the HTTP method, route template, and handler name that's associated with my methods. and Bueno, eso endpoints. está bueno, porque antes Pretty como que nifty. medio It's era... a small detail that dramatically Lo improves tenías que the saber de memoria. Si querías, o tenías que entrar al Swagger, ver la URL creada, pero no tenías nada, no existía ese objeto que te mostré ahí. Es interesante. No, nada. the debugging experience for my application. And in this case, I can use it to figure out that I think I might have made a typo in my test. It should be plural items in my route, not item. Let me go ahead and stop debugging, fix that typo, and rerun my test. Eso no era REST. All right, fingers crossed. Oh, great, a green check. The new test passed. All right, Dan, I think we're almost ready to ship to prod for real. But first, do you want to show us what we're doing on the front end here? Yeah, thanks, A ver, ahora viene la That parte de dev Blazor. experience Ahí viene for the Blazor, new, sí. Endpoint API looked amazing. Totally. All right, here's the UI for the web app. Here on the homepage, we can see the product catalog. And thanks to that new API endpoint that Safia added, we should now be able to filter on product types. Let's look at some footwear. Yes, it's working, and we should be able to filter on brands. Excellent. We can then pick one of these products and look at its details. This transparent hiking boot looks intriguing. Nah. It looks like it'd be Es great for transparente, showing no off sé. your stock collection. This whole No puede web existir app eso. is built using Blazor and Porque se Blazor ven todas las components. medias. If we bring up the browser DevTools, we can see how this is all working. Let's refresh the homepage. Acá está Okay, mostrando now, algo de Blazor. Let's dijo, ¿no? filter on WebSockets. Do we have any WebSockets in this app? Nope, there are no WebSockets. What about WebAssembly? Not downloading any WebAssembly. Ahí está, ahí Is no there está even any descargando nada. JavaScript? There's no JavaScript. This Blazor web app is being fully rendered from the server. So it Ya está viendo directamente el servidor ya toda procesada. Blazor in Todo .NET masticado, claro. supports static server rendering. Let's look at the code to see what that looks like. So here's the catalog. Me hace acordar, ¿sabes component qué? for that homepage. If Hay we un scroll framework down, de we can see it JavaScript que looks hacía like a esto. normal Blazor component. But in this app, this component is set up as an ASP.NET Core endpoint that renders HTML directly in response to requests. With Blazor in .NET 8, you can handle all of your server-side rendering needs. Of course, Blazor can do much more than static server rendering. We can now use Blazor to enhance the page loading experience to make it much Supongo que va a faster. descomentar ahora ese To que do dice that, let's stream go over here rendering, to the root component for the app, and I'm going Y to va a mostrar una use magia. the Blazor script. We'll apply that to the running application. All right. So now if we go back to the app, so now when I filter, let's filter on footwear again, or on a particular brand.
It's fast and it's smooth, and I don't lose my scroll position on the page. That's because Blazor is enhancing the page navigations and instead doing a fetch request. Right there. So instead of doing a full page reload, Blazor is intercepting the request, doing a fetch request, and then intelligently updating the DOM with the retrieved content from the server. This means we also don't have to re-download any style sheets, fonts, or other assets that were previously retrieved. A ver, si yo entendí a ver si entendiste lo mismo. Está complementando por medio de WebSocket todo lo que te haga server-side rendering. Porque no hay otra forma de que lo pueda mantener el mismo estado. O sea, que no se le mueva la barra y todo eso, me parece. Sí, lo está cortando por la... lo intercepta, como decís vos. O sea, y renderiza solo la parte que vos necesitás. Como si fuera una componente. Me hace acordar de Microsoft Ajax, estas cosas. Sí. El viejo Microsoft Ajax. Con esos malditos paneles que no andaban bien. Bueno. Otra vida era eso. Sí, estamos hablando de más de 15 años. Server-side rendering. Now we can enhance form requests too. To do that, otras páginas también, porque no existían páginas así tampoco. Era todo. No, nada que ver. No había framework de CSS, nada. There we go. So now we can add this watch, the shopping bag. There it's showing up. Sí, igual esto se nota que responde muchísimo más rápido. Cuando salta sobre todo de una página a otra. Awesome. Okay, so we can see in our shopping bag, we now have all of our products. Obvio que es una demo armada y debe estar. Sí. How many of each product that we want to buy. 32 procesadores, 128 GB de RAM. Now when I submit that form, genial, pero sí, no deja de funcionar bien. A mí me sorprende cuando yo hago una demo y me anda a los tiros, me sorprende y anda bien. But with Blazor, we can do better. We can enhance that form post, so it's much smoother. Let's go find that form in the cart page component. There it is. And I'm going to go ahead and enhance this form. Angular. Save that, and we'll apply it to the running app. Great. Now, if I submit this form again, let's click update. ¿Eso funciona con hot reload? Porque el chabón no hace ni refresh de la página. And I no longer lose my scroll position. If we look in the browser tab tools, we can see what's going on with that form request. Again, when I submit, Blazor is... Sí, ahora está funcionando bien. En la versión anterior no funcionaba bien del todo. Tenía muchas limitaciones. Ahora lo que vi que tocó directo. Sí, no hizo refresh en ningún momento. Even though it's still doing server-side rendering. Okay, let's go back to the home page. Now on this home page, we have to download all of this product catalog data by making an API call. And that might take a little while. It's pretty fast in my development environment. Like if I just refresh the page right now, it's pretty quick. But when I deploy this to production, that API request might take a little while. To simulate that, let's go back to the code, and I'm just going to add a... volvió el tag de anti-forget to the catalog component. Tenía por ahí, hacía mucho que no lo veía. The API request takes a little longer than we hoped for. Okay, let's go ahead and apply that to the running app. Now, if we go back, if we refresh the home page now, you can watch the tab up above. I click, about 1,000, and then it loads. Or if I apply a filter, let's filter on footwear, click, 1,000, then it finally loads. We have this 1 second delay now while we're making that API call to get the product catalog data. We can make this experience better using streaming rendering in Blazor. To enable streaming rendering is really easy. We just go back to the component, and up at the top, we're going to add this stream rendering attribute. We'll go ahead and apply that. Sí, es lo que me supongo. With streaming rendering, Blazor will render the component immediately with some placeholder content. Let's go ahead and refresh the page and see that. There, right there. You see how we can now have loading ... almost immediately while that API call is being made. Then, once the API call has been completed, Blazor will render the component again and stream the updated content down to the browser and patch it into the page. So you get those stream updates automatically. The page loads fast. Estoy pensando lo que deben haber hecho por detrás. O sea, va streameando los cambios. Sí, es como, bueno, en un momento, las últimas versiones de gRPC venían con un streaming de datos.
¿no? O sea, vos podías ir, o sea, Claro. vos podías hacer un bucle sin esperar la totalidad de los registros. Te llegaba el primero, bucleabas, te llegaba el segundo, bucleabas. Bueno, la deficiencia que tenía siempre el frontend, por más que vos tengas un gRPC por detrás, era que el frontend tenía que esperar que te llegue todo eso. Ganabas performance de un solo lado. Ahora con esto, si te vienen los 10 primeros y después te vienen 3 y después te vienen los últimos 100, ponele. O sea, no entorpeces la fluidez del website. O sea, podés seguir interactuando. O sea, está muy bueno. Como decía ahí, performance y productivity, ¿no? Esto, en realidad esto sería más performance, pero That is pretty cool. está muy Dan. bueno. Now, does that stream rendering require a WebSocket connection to work? Nope, there are no WebSockets required at all. The streamed updates are actually sent on the same response that was used for the initial request. Wow, that's nifty. Yeah. Esa es Now, loca. of course, with Blazor, we can also build richly Igual, siempre interactive estamos components. siempre en la misma For discusión, this ¿no? app has this store chatbot WebSocket that I contra want to be normal a request, rich, ¿no? Hay interactive and responsive. un tópico ahí porque a ver, vos cuando haces un request, el request muere. El socket no. Entonces necesitas memoria y CPU. Entonces, está esa discusión en los foros diciendo, no, pero WebSocket tiene esto, no es la panacea y demás, pero bueno. Nada, siempre hay que hacer la evaluación de qué conviene más, ¿no? Sí, no, para mí no hay solución perfecta. Es como Exacto, sí. una que funciona para la mayoría de los casos te puede llevar a bancar, pero no universal user experience. no hay. We can Mira, ahí do se apareció that in el Blazor chatcito. using either Blazor Server or Blazor WebAssembly, que wherever in the metieron app we Open need it, like just for API this service, component. To show how you set that up, let's go find that chatbot component. No sé qué Here tienen it is. ahora, pero estoy And seguro all que we lo van a need to do is conectar con apply an con algún. Ahí interactive está, render mirá. mode. Already done that here using the new render mode Razor directive attribute. And then I'm here using interactive server rendering, which is Blazor server. I'm also disabling pre-rendering in this case, and that's just because I don't want that chatbot animation of it sliding in from the side to happen twice. Okay, so that means that this chatbot is now an island of interactivity in an app that is otherwise just using server-side rendering. So we should be able to add a little question here, like, what is your best bike helmet? We'll wait a second to see what it says. There we go. So now we got a response, and we have a nice. Sí, debe estar interactive usando chatbot. Now, what's really cool is at the OpenAI same Service time, con I el can still catálogo go over interno here and algún modelo filter and prearmado. browse the product Porque catalog. buscó, and I entiendo que don't buscó en el lose the contenido chatbot state. del mismo That's sitio. again thanks to Blazor support for enhanced navigation. Also, if I close this chatbot, and let's bring up the browser DevTools, and let's see what happens when I open the chatbot. And now I'm going to filter on WebSockets again. Now, we do have a WebSocket in this case because we're using interactive server rendering. And we can see that the WebSocket connection is active. It hasn't been closed yet. But once we close the chatbot, watch for it. There it goes. Now the WebSocket connection has been automatically closed and the request completed. We're only paying for interactivity when it's in Me use. tapó la boca con esto. Como con lo que dije antes, pues, me liberó la memoria del servidor. Sí, te lo mató. Claro, la usás bajo demanda. Necesitas, abrís Claro. el WebSocket, no necesitas más, lo cerrás. No sé qué onda si lo abrís y lo cerrás. No creo que lo haga ahora, pero tipo, abrí, cerrar, a ver qué hace. Pero, No, sí, pero ponele, para un flujo normal, no necesitas tener todo el tiempo el canal abierto. Entonces, sí, eso te libera recursos en el servidor. Claro, siendo honestos, y del lado del usuario, bueno, estás hablando en el chat todo el tiempo, te pasa a veces. Claro, ¿no? Entonces, no siempre lo tenés que levantar por defecto. Lo necesitas, lo abrís. Pero está bueno eso. Has a great user experience and it looks fantastic. So that's how ASP.NET Core in .NET 8 makes it easy to build full stack across your entire web app. Thanks. That was really great. It's amazing to see how. Bueno, bien, ahí ya, esto creo que cierra la parte That's right. Whether you're building web UIs with de Blazor web. or backends with minimal APIs, ASP.NET Core in .NET 8 has everything you need to be more productive. And that was just a small amount of the features in ASP.NET Core in this release. If you want to learn more about the Bueno, ahí other ya great features las that sesiones we're working específicas on, check las out the pueden rest ir a of the buscar, talks están en el over the canal rest of this conference.
de .NET, Let's talk about client development. si les for mobile interesa and profundizar, desktop ¿no? with .NET. .NET MAUI is our platform for building mobile Bueno, ahora and sí, la desktop parte que todos applications queríamos ver. for multiple .NET platforms. MAUI. Use a single C# code base and access native APIs to build world-class applications. We've seen great adoption Ahí of no lo MAUI nombra, since we pero released it ya hay 18 una months ago. comunidad que está And here aportando to para talk Linux. more about MAUI is Maddie. Thanks, Damien. Creo que usaron We have had so much fun seeing all the things you've built with Maui so far. I have loved hearing about the apps and the projects, and of usaron el course, all the entorno feedback de you've had, which is why in Linux, .NET 8, there were a few key areas that you told us were most important Habría to que you verlo that eso, we a ver focused cómo on. funciona. Not only has .NET 8's performance increased, but so has Maui's. We've continued improving our overall startup time, our memory management. El único problema es que ahora habría que tener un Linux para las demos, para probar eso. Ya pasé por tener que tener una Mac para las demos de Mac. Y ahora, para las demos de Linux, and habría our que layout optimization levantar una across máquina all of virtual. Maui's platforms. No, Another really Igual big es más focus fácil has levantar been una on máquina quality. virtual de Linux We've squashed over que de Mac, 600 ¿no? Sin ninguna bugs duda. and worked closely with our community to accept over 1,500 PRs Ah, across hablando de Linux, ¿sabes qué? Estoy viendo la telemetría de .NET, que ahí lo voy a compartir en el chat para que todos la puedan abrir. Y la Mira que otra vez mayoría, más rápido en Linux que... no, la mayoría de los usuarios, 73% de los usuarios de .NET usan Linux. Mirá cómo me quiero ver tu cara de sorpresa. No, yo soy uno de esos. Yo uso Rider en Linux, que es la de JetBrains que nombré antes. Me Y cuando acostumbré. digo Linux, no es Mac, es Linux. No, O sea, yo no uso es Ubuntu, Unix, Linux. Ahí Aderson también adhiere, ¿eh? Sí. 73%. Lo que pasa es que ¿Cómo? es como que, no sé, qué sé yo, costumbre, te acostumbras. ¿Qué me vas a preguntar? No, te iba a decir que, porque la telemetría, ojo, porque también ahí es como que yo también lo pensé como diciendo, che, pará, ¿en qué momento están sabiendo de dónde me conecto? Y ahí es como que te da miedo. Bueno, cuando levantás el navegador. No, te explica ahí, al menos lo que dicen, cuando haces el create new. Cuando creas un nuevo proyecto, recién ahí nada más tirás tus datos. Creo que tira el MAC address, no sé si la IP. Claro, porque el template tira vos no lo tenés. Claro, porque cuando vos instalás .NET no tiene, creo que todos los templates, sino que lo descarga en el momento que lo va a necesitar, algo así. Capaz que ahí decís vos que toman que estás en Linux. Sí, en el Create New. Entonces, bueno, que eso, si vos sos Visual Studio y haces un New Project por detrás, termina creando un proyecto, ¿no? De la misma forma. Y bueno, ahí también tienen las estadísticas de cuántos MAC address distintos hay, porque, nada, si yo soy un mega usuario y me creo 150 proyectos por día, desbalanceo por ahí la estadística, pero bueno, me sorprendió igual. Esperaba, puede ser que Linux sea más usado que Windows, lo tenía en mi cabeza que podía llegar a pasar, además por tema de, no sé, levantar servidores, qué sé yo. Pero mucho más, eso sí me sorprendió, que un 73% Lo que pasa es que con... Vos pensalo de este punto de vista. Si vos estás trabajando con Docker es nativo en Linux. Funciona muchísimo más rápido, debugueas muchísimo más rápido. En cambio, en Windows vos tenés un port que simula un Linux con los Docker. No es 100% nativo, sino que tiene un wrapper en el medio. Y también que mucha de la comunidad está acostumbrada, desde ya hace varios años, en programar y usar la consola. Y recién hace poco tenemos una buena consola en Windows con el Windows Terminal y demás. Entonces, yo me pasé por eso, creo que viene un poco por ese lado. Igual no pensé que era tan grande el número. No, y mirá, te tiro más datos. 40 millones de MAC address, o sea, estamos hablando de 40 millones de dispositivos o de computadoras registrados hasta septiembre de 2023, hasta el 15 de septiembre. Bueno, la versión de Windows más usada, por escándalo, Windows 10 X64. El de Mac, bueno, está más parejo, no me parece tan relevante. Ubuntu 22.04 64 bits. El SDK más usado, 70400,
pero con el 13%, o sea, está bastante distribuido. Command Line. El SDK, el .NET 7 es el más usado ahora. Superó ya los frameworks. No, el O solo versiones SDK. .NET. En realidad, el SDK en Target Framework, .NET 6 tiene el 48%, está Ok. todavía. Lo que pasa es que Target se abre mucho más, porque, por ejemplo, Maui tiene Target, Android, Catalyst, iPhone, Claro. iOS, entonces te lo expande mucho más, pero bueno, 48% es .NET 6.0 como Target, pero digamos dentro del SDK, que esto debe ser de la cantidad de descargas. Igual está bastante parejo, y después está creo parece el comando más usado es restore, el que levanta los paquetes de Claro, los paquetes Nugget. y los usuarios, por escándalo, la mayor parte está en Estados Unidos, el 77%. El resto está en el resto del mundo. Nosotros, Me gustaría hacer una comparación con los otros lenguajes de Estados Unidos, a ver cuál está siendo más utilizado. Pues yo sé que en Europa es mucho JavaScript, Python, mucha fuerza a eso. Habría que ver cómo vienen. ahí Aderson te está bancando a full, ¿eh? Gracias. Es por el Docker. Así que, bueno, nada, eso lo vi, me llamó la atención, estaba bueno para complementar ahí. A bunch of different areas. Many of these were highly requested desktop app features, and of course, plenty of improvements when building Blazor hybrid apps with Maui. Se viene Blazor Hybrid, Importantly, we could not be También. successful without you. We've been really grateful to our open source Dentro community en members, breve our ya va a library morir maintainers, and Electron. our control vendors who have really come together to help Maui's número uno ecosystem híbrido. flourish in the past 18 months. Now, my favorite thing to talk about with Visual .NET Code 8 is está con developer Electron. productivity. We Gustavo, continue no to sé ship amazing things in Visual Studio to make it easier than ever to build and debug and deploy your Maui apps. But we also wanted to give you a lightweight, consistent experience across any development platform that you want to work on, which is why today I am excited to share with you the new .NET Maui extension for Visual Studio Ahí la Code. tenés, lo The .NET Maui pedías. extension, alongside the new C# Dev Claro, Kit no, and no. updated C# extensions, Pará, makes it easier than ever to develop your cross-platform .NET Maui apps in VS Code. It's currently in preview, so you can try it today. And Estás muteado, Fer. So I am Sí, te acordás que yo en un momento quise programar con Xamarin Form en Linux. earlier, but this is the Maui version. So we Bueno, rebuilt lo había this to logrado render hacer with funcionar, native rompí UI todo el controls Linux, on your pero había desktop and usado mobile el platforms. rider This para one eso. project has all of the code needed to run the app on iOS, Android, Mac, and Windows. It's part of the bigger eShop code base, but I opened Yo lo usé, la extension. La usé, estaba todavía medio verde, pero bueno, levanté la aplicación, la hice funcionar en Linux, It's able to show me my file structure the same en way I Android expect to y see it in en VS iOS. Code. So my XAML Hoy, files te voy a have ser their sincero, C# files nested in them and anything that you need there. Creo que la última vez You que can abrí el see Visual all of Studio the fue different hace shared resources and platforms we're 4 targeting meses. in this app, right in these folders here. 4 So we have meses. our resources Lo folder. tengo and we instalado have y our todo, tengo platforms versión folder. Enterprise y demás. And you can see we are sharing things from the app icon to images Más to even cómodo, no sé, fonts, más all in one liviano. place with this Yo code los base. cursos los empecé a And we're dar con targeting Visual Studio all Code. 4 platforms that Maui Después te digo, targets. el que quiere usar You Visual have all the Studio platform-specific normal, code you need right here in those adelante, folders too. pero So yo it's creo que really va para easy to acá. drop O sea, down no me and sorprendería get to the native que layer if you need en to. algunos años. So this is Yo all todavía no me part of animo Maui, the a decir C# que va a and the morir C# Visual Dev Kit Studio extensions. grande. All you have to do is install the Maui No, pero esto es extension. mucho It más will pull portable, in o the sea, lo other podés ones levantar for en you, Code and you Space have all your y todas instructions that you las need to versiones get de set up. nube. Once you have the Maui workloads, Y you si te can then acostumbras a start laburar en el día a El día día writing con your esto, mobile apps and debugging them and Ya trying que esto them funciona on en una any target tablet, platform that your device todo que supports. hay So gente on que my Mac tomó el here, de I GitHub y have trató de hacerlo funcionar en Android. Xcode installed, and I Puedas have my programar Android adentro de una SDK tablet. installed, so I can actually see all of those No, things when I no sé, zoom in down here gloria. to what we're calling our language status item. And it's telling me the project that I'm deploying to and also the En realidad ya target I'm podrías deploying to. So programar I'm going en to go una up tablet. ¿No? ¿Lo and podés pin programar this so I en can see cualquier it. ambiente? And then when I click on Lo this, probé, that's my Mac, I can see all of the pero con un valid places iPad. I can deploy this app to. So Claro. I have my Pixel emulator, and then I have all of the different supongo simulators que that sí. Xcode gives me. We are going to run this on my Mac
all I have to do is hit run and debug. If I want Ah, to está launch usando JSON una file, más, por I eso totally tenía el can, emulador but de it's really iPhone. easy to ¿Cómo just hizo para...? hit run or hit F5 if that's Igual what you like to en do. teoría se Give it puede. a second. En teoría. En Sí, teoría. volvieron al modelo antiguo, ¿te acordás que vos tenías un servicio que And then you see that the conectaba? debugger launches and the app is going to pop right up for me. So again, this is the same eShop app we were just looking at, but I rebuilt the UI in Maui. So it's a little bit different. I took some creative liberties with it. But Te tenés que acostumbrar a la UI, things eso to my sí. cart and then go look at my La de cart Visual Studio and see all of that. And the por total. Mac. If I pop up my Estaba- iOS Yo center creo que or ahora try está this, en I already Mac have the son app los running tres again, and you can puntitos see de it's the la exact izquierda, same cross-platform. Puntito a la Even things derecha, like the sí. app icon, this purple Northern Mountains logo, is the exact same as it is on my Mac. So it's all part of Maui. I didn't have to do anything custom to get that to work both places. And then I No, also sí, customized the código está code so that corriendo en on the dos cart lados, page, there's a delete button only on the desktop app. Because on a mobile phone, I might want to swipe, right? Swipe to delete. That's something that people do. But on my desktop app, I probably don't want to swipe with my trackpad as much. So I just created this delete button. Does the same thing. And all I had to do to make that work was actually go into the XAML, go to the XAML for my basket Eso item, cuando, and use a ¿hasta couple cuándo lo lines van of a code mantener? to create a button that says on desktop, it's visible. That's it. That's all I had to do Ajá, to mira. customize this based on Podés desktop or mobile cambiarle. apps. Antes And era. thanks to C# Dev Kit, I Vos can corregime actually que vos also tenías go and más see my conocimiento. Antes vos testing tenías que project codear and run como my que el unit if tests era right within arriba del Visual Studio botón. Code. So I have everything I Sí. need right here to get started with Después sacaron Maui and to start working on all the behaviors y different algunos venían en platforms. las That has extensions been a sneak y peek lo into the tenías .NET ya Maui medio developer embebido, experience with Visual pero Studio Code. Like I said, it's sí, in preview today, necesitas so you're código, more than digamos. welcome to Podías download hacerlo and try it vos, out. podías And traerlo, you can also join me and my teammate David pero Ortner ahora later parece this que ya viene afternoon mucho for a deep más dive into all of the amazing features of .NET Maui and cocinado. .NET 8. Sí. Definitely make sure you check out the rest of the amazing Maui sessions at .NET Conf this year. Back at you, Damien. Thanks, Maddie. So teams at Microsoft have been adopting .NET Maui over this past year, including the Microsoft 365 admin app and the Microsoft Azure app, which have Ahora creo que millions of empiezan a hablar downloads de and excellent aplicaciones. ratings Así que por across ahí the platforms adelantamos un that cachito. La gran pregunta, ¿no? There are companies around the globe Migraron that have todas las adopted herramientas que .NET Maui tienen as their a Maui, platform además for como el multi-platform Teams, por development. ejemplo. Let's take a look at the NBC Sports journey with .NET Maui. Teams Ahí va. también es una base de Electron con React, creo. For the last 10 plus years, we have leveraged a multitude of Microsoft's engineering technologies. Specifically, the .NET platform has been as productive as it has been innovative for us, or more efficient. Bueno, Mobile hay una talks aplicación que está hecha traditional con Maui. Vamos a ir Now usándolo. let's change focus Bien. and talk a little bit about AI. In the last year, we've seen OpenAI generate a lot of Bueno. excitement around the globe with developers. Todo el mundo esperaba Allá de eso. fondo hay uno. Power of AI Creo que ese es to enhance Hunter. applications. Creo que ese Sí. es I've Hunter. introduced Maria to talk a little bit more about .NET and AI. Thanks, Maria. De hecho, creo que salen todas, porque Large antes también language pasó por models like atrás. OpenAI, ChatGPT have Y no está con la transformed the field of chomba natural de language siempre. processing No, ese es and Por ahí opened siempre. up new possibilities Ah, for tenés software razón. development. You can build amazing applications whether you are Que creo que building no está a acá en chat la app, .NET, no, summarizing pero en your el Ignite data, or seguramente creating a va a estar. translator seamlessly with .NET. But when you think about integrating AI into your application today, you as a .NET developer might be saying it's Bueno, too acá donde la parte donde complicated le van a or too enchufar much code. un Well, I have chatbot some good o news for similar you. a cualquier It's cosa, actually ¿no? quite easy. The .NET team is making it simple for you to Y lo que pasa es leverage que es el AI tema del in your momento. applications today. Todo lo que By sea continuing to provide ChatGPT, Dalí, first-class, todas out-of-the-box esas AI cosas. features in the .NET SDK, providing seamless integration with the Azure Digamos SDK que so you es, can leverage Azure OpenAI and Azure Cognitive Search, es la herramienta as del, well as making it easy for you to integrate por into decirlo de these una large language models Lo que with the vende, semantic kernel además. SDK. Claro. But most importantly, we want to make sure that we Igual meet you está where you buenísimo, are. ¿eh? Lo We are usé. working with AI ecosystems across the La otra vez world había hecho un to deliver chatbot these que le puse emerging AI que cada vez technologies, que conteste like the tire creative referencias de los message, for Simpsons example. y We me work hizo with reír un montón. Milva to ship the very Las best tira to our bastante clients, bien. and Quadrant will be coming soon. Y So I'm going to creo que switch acá en over to my Argentina computer funciona, al and menos en show Buenos you a Aires, que quick son todos demo on simpsoneros. how we built a Claro. customer service Funciona muy bien. chatbot inside of the eShop application. So we're back on the eShop website, and I want to give you a fun fact about this demo. Every single Estaba image, probando el every otro, el que single grabás, product viste la catalog voz that you see on the y page genera nuevos was audios. generated using AI. Sí, But I tengo want to show you grabada the voces de mi interaction that we jefe built into an existing para generar .NET nueva voz diciendo application que to me da make un it more aumento. intelligent. So I'm going to launch my ¿Qué chatbot me over dice? here. Yo lo And I'm probé, going el de campaign Microsoft, this weekend. anda So re I'm going to bien, ask for suggestions. pero no te deja I'm usarlo para cualquier cosa. going Como que lo puedes usar para frases
armadas. camping. Pero es sorprendente, porque grabé 50 frases random y me escaneó bastante bien la voz. Hay uno que hace video, no sé si ya lo sacaron, pero te pone la cara, o sea, vos pones varias fotos tuyas, pones la cara, la voz y te hace todo un video y hace la gesticulación y todo. O sea, no sé si ya lo lanzaron. De hecho, en el futuro esto directamente podemos estar... No, nosotros vamos a hacer 2 bots. So I'm going to say, can you add the first and third item to Claro, es esto para el chat. Yo me acuerdo lo que era leer tu propio contenido de tu website. Era un laburo. Me acuerdo, tenía que entrenar a Luis, Language Understanding, meterle el los Azure Search, por ahí le metías. también, sí. Eran 6 o 7 servicios. El Luis estaba buenísimo, pero no tenías memoria, Luis. Porque vos le tirabas 2 mensajes independientes. Y acá le decís, no, el primero. Y ya se acuerda lo que vos le dijiste antes. Claro, sí, es cierto. Este mantiene todo el estado, el contexto, inclusive. En realidad, porque yo estoy viendo el código y de hecho armé una demo, es como que vos todo el tiempo le mandás el historial en las requests. No tiene estado, digamos, el chat, porque en realidad tampoco tiene manera de identificar quién lo está llamando. Vos le podés pasar con el mismo API key, vos podés tener distintas ventanas que le están hablando y cómo sabés cuál es la que te está hablando ahora. O el historial, bueno, es como que todo el tiempo le vas mandando el historial. So for example, this semantic function gets the description. The AI invokes the search catalog function and hits the get semantic relevance endpoint that I showed you earlier. So just in a few lines of code, you too can make your app intelligent. Es como que te dieron una manera fácil de generar submodelos de inteligencia artificial, porque básicamente es eso, te genera un submodelo de todos tus datos. To personalize their user experiences. Exactamente. One of the most popular AI Ahí está, systems in the world que vos lo is mencionaste Bing Chat. antes. It is setting industry standards on how you build large-scale AI applications. And guess what? It's built with .NET. Mirá, In addition to Bing, we also have developers across the world who are leveraging AI within their .NET applications. Stack Overflow builds on .NET. Overflow AI. Now they trust .NET to bring AI-powered offerings to their community. We're also collaborating with industry partners like Intel to push the performance boundaries across a set of scenarios. Thanks, Maria. It really does seem like it's that easy to integrate AI. Es que lo que se viene ahora con la nueva versión de todo lo integrado, de todo Copilot adentro de we should go off and find Glenn and Fowler to talk about cloud native. No creo que terminen los programadores malos igual. Todavía no, build observable, resilient applications that scale along with their business needs and are easy to manage using rich telemetry. The .NET team has been working really hard this release. Yo hay algo que siempre le digo al equipo, todo bien, usá ChatGPT, lo que vos quieras, pero entendé lo que estás buscando, no copies y pegues. Is a large set of capabilities that we build up in conjunction with a set of high-scale service partners here at Microsoft. People doing billions of requests with millions and millions of customers. We went through several code bases and tried to extract the most useful components to help you building cloud services today. Tenés que entender un poco lo que está pasando detrás. Into basically these 4 categories. Resilience, particularly built on the new version of Poly that we collaborated with the Poly team on. Health checks, testing and fakes, and observability. You should check out all of this if you're building cloud services, but I want to particularly la talk nueva herramienta de about check que tiene todo de monitoreo es muy .NET buena. Te tira memory leaks y had demás, deep puedes integration ser muy exacto. And in .NET 8, we adopted unas gráficas semantic conventions and had a ton of new metrics and data points for you to be able to observe what is going on in your application. As you can see on the screen, we created this beautiful Grafana dashboard for you to be able to grab and get started quickly with seeing what's available in .NET 8. And then because we're betting on open standards or because of their own or existing deep integration, you're also going to be able to get that data with App Insights or whatever APIM vendor that you're using today. Now let's change focus and talk about containers.
Containers are the unit of deployment for the cloud. And because of that, .NET is always working on improving our container story. In .NET 8, we've hardened the security of our default container story by making sure that you're not running as root in containers. We've tried to improve the size of your containers ¿Cuánto más and chica make será sure that ahora all la of that imagen? works with our La existing última vez que la vi SDK publish pesaba feature to try and get you into containers and into a registry menos as 200 fast as megas. possible. Let's zoom in a little bit on the size. So not only does size help with attack surface area by not having as many dependencies inside your application, it also helps with deployment speed and density and many aspects of building a cloud native application. In this image, you can see on the left the improvements we've made and options you have for just the size of your base images. We worked hard with partners like Canonical in this case to make that real. And on the left, you see all the runtime options for different sizes of your .NET application inside those containers. Todo Ubuntu, ¿eh? And if you look far to the right, you see this really tiny application running in the chiseled AOT. And what that is our AOT Pero hay una que pesa .NET menos. 8. Qué raro que no mostraron la AOT otra. Hay una stands que for pesa ahead mucho. of Está bien. time. And Tal that's vez no when tengan todos los you sistemas de seguridad que están compile nombrando, your ¿no? Pero application to native creo que es mucho code más liviana and todavía. get a small self-contained executable that you can run. O sea, esta I es think como that la partners recomendada, really nicely seguramente. with cloud Claro, native estar because you protegido. often have small microservices that you want to run lots of in a cluster. And so in .NET 8, we created a sample application that was meant to simulate a small HTTP La primera me acuerdo API. que pesaban The casi idea 400 being that megas. we model a small microservice that does something useful. Igual, And then we try ¿No? to get a better Tampoco es profile for tanto. that in terms Depende of cómo lo publish veas. size, working set, startup. So you can see here where we started. We had Sí, nearly 100 sí, megabytes, en realidad tenés 90 razón, no es megabytes tanto, working porque set. lo más barato And en la then nube now, siempre at es the el end of storage. .NET 8, Así. you can see the massive improvements that we've made, all less than 10 megabytes on disk. Claro, pero and a tiene very razón en small esto. ¿Por qué? impact to Porque your tardan en la request per second. inicialización. Cuanto más You're going to be able to liviano, pack many more of más these rápido onto también. a cluster than what you were able to before. But this is still just phase one of AOT for us. This is a HTTP API using a database, so you can still do real work. But larger libraries like SignalR and Entity Framework and a lot of ecosystem packages aren't ready for an AOT world yet. And so you're going to might have to para el wait, lado de and we're IoT going to todavía la continue to tendrán que work on reducir this un from poco más release el to tamaño. release. Show you what this looks like and talk about that a little bit more. David is going to demo IoT in one of the eShop services. Esta lo vi, esta demo. Thanks, Glenn. The team has been hard at work making native AOT work for ASP.NET Core services. In .NET 7, we started the AOT journey with console applications. And in .NET 8, we made a lot of progress making ASP.NET Core applications ready for publishing to AOT. So let me show you an example of the eShop application. We're going to take one of these services and native AOT compile it. The Basket API is a very simple microservice that uses gRPC and Redis. I did one small change to my application. I set publish AOT to true in my project file. Pará. ¿Adentro de dónde le va a tirar to eso? AOT enable any application. Now, it's not that easy because if your dependencies aren't native AOT compatible, then it won't work. Let me show you an example of the publish size of this application. Debe haber una lista de for native dispositivos de AOT. soporte. So to get this 102 application, megas. I made this application a single file publish. I set publish single file to true. Sí, la mayoría de los dispositivos hoy IoT están viniendo con binary. de storage It contains casi the entire framework and every dependency required to run the application, but it's not very small. AOT lets us trim the application to its bare minimum dependencies and compile to native code so it doesn't have any dependencies on the runtime and just on the OS. All right, so I made the application publish AOT true. Let's head to the command line and run .NET publish. It's compiling. It's going to build the application to IL, and then it will turn that IL into native code. So there's no JIT. You'll see a sentence saying generating native code soon. And there it is. All right. During this phase of compilation, you will get warnings if your La gran pregunta, ¿no? ¿Qué estará haciendo? ¿Estará compilando o transpilando eso de so if código you're using nativo? libraries like AutoMapper, AutoFac, Entity Framework, you'll get a ton of warnings that typically are really hard to fix. O sea, ahora sí podés But tener remember, todo this is a journey. And as Glenn said, we're working with
the ecosystem and partners to make libraries more AOT compatible as time goes by. O sea, So I expect there to be a slow progress in getting that out. Arduino All de right, lo the más app chiquito finished ya una compiling, PRS, tranquilamente. and the app that was 102 megs is now 23 24 megabytes. megas. That's amazing. And you're going to be able to fit a lot more of those onto a cluster when you're trying to achieve high density cloud native apps. Yep. Well, thank you, David. And thank you for watching our Si me baja tour of the 5 cloud megas native más, lo puedo instalar en la heladera. .NET 8. And back to Yo you, podría. Damien. Thanks, Glenn. El otro I know día you leí and que I la worked heladera on the tiene AOT feature. It's fantastic to see 32, all that come together at the end of the release, and I'm perdón, really looking 16 forward to megas de customers memoria. getting that stuff. You've Y hay seen que so elaborarlo much great todavía. content about cloud native work in .NET 8 today. Please check out the rest of the talks ¿Para that are qué going to be igual, no? available during Diseñar. .NET Conf about this. Y The team's worked para really, really hard vender on un this stuff servicio in de .NET. API con la heladera, no Let's sé. hear from Vestas Wind Systems, who are harnessing .NET's cloud native capabilities to build more efficient solutions in sustainability. Para que esto. With Digital Native for Hyperformed Web are used De éxito. Ya queda poquito igual, ¿eh? It's great to continue having you evolve and delight developers. Bueno, acá The Cloud most important Native. aspect of that is listening to you and having you tell us what you need. As we've talked to customers and partners, both internal and external, here's what developers need to make a lot of choices. And .NET today. Bueno, esta does es una have de, a de las big grandes part available armas, to you el to lenguaje, build el cloud framework y native todo apps. para que la gente cada vez That is use why más we are nube. so excited Todo today el to tiempo. announce .NET Aspire. Ahí está. A new stack for building Ahí está, production-ready, Edson, ahí está. observable, distributed applications with .NET. Ahí vino Scott Hunter. ASP.NET. I used to work on that. I think Aspire is one of the biggest innovations in .NET in the last couple of years. I'm very excited about this. Awesome. Well, Glenn and Val are going to tell us more. Thanks, random guy. We Random are happy to be able to show you Aspire for the first time. Aspire. The team has been working really hard on it, and we've been really trying to streamline cloud native development and try and solve some of those problems that Damien talked about earlier. So I'm going to give you a bit of a whirlwind tour of some of the features of the stack, and then David is going to take it away to show you how it all comes together in a demo in eShop. So the first thing I want to talk about is the components. Aspire includes a curated set of components to try and address some of that choice and complexity problem that we heard about earlier. Components are configure client libraries for resiliency, telemetry, configuration. They all have a rich schematized configuration system. They don't wrap the client library, but they configure it for production readiness in a cloud environment and get it into DI as much as possible. So if you're going to use SQL Client, you're still using SQL Client, but it's configured to be ready with timeouts, resiliency, and so on. Next, I'm going to talk about the developer dashboard. So the developer dashboard, we've discovered, is really your first line of debugging for a distributed application. It's become extremely useful for us in debugging all the apps that we've shown you today. Es una librería. No sé si librería la palabra. Me suena a esto lo vi en Vue.js, me parece. And then finally, you can run an muy entire probable. distributed solution in a single command. You can express your application topology in a language you're familiar with the concepts that you're familiar with, like references. And then you can deploy it to the cloud, either using things like the SDK container build we talked about earlier, or via integration with other ecosystems like Radius, AZD, or Terraform to map your application needs to a cloud environment. But that's a lot. And to show you what that really looks like in an actual demo, I'm going to hand you back over to Fowler. All right, Glenn, thank you. Let's talk about Aspire. If you've been paying attention during the keynote, you would have noticed this little purple triangle hanging out in various slides. That's the Aspire icon. And this is the Aspire App Host project. Esto es nuevo, pues I se can anunció. add Aspire orchestration to any existing .NET solution. Claro. Sí, viste, yo te sé, no lo había escuchado. Going to add and clicking Add Aspire Orchestrator Support. That lets me add these two ¿Y qué tiene? projects, Sí, Machine the Learning, orquestaciones, solution.apphost and componentes. service defaults to my current application. I can also go on the command line and do .NET New Aspire to create these projects as well. All right, let's dive into the AppHost project and see what it does. Here's my program main of the AppHost project, and I am constructing my application by adding containers and projects. And as Glenn said, I am adding a reference to these containers from my project. Not once have I had to mention a connection string, a URL. O sea, esto después te lo That's all levanta. by the Aspire Es orchestration como process.
So you can see right here, my Infrastructure as backend code. API is referencing the Redis container and the one for RabbitMQ. Sí. O sea, That es will como inject the que appropriate connection strings into the application en vez de hacer when it referencia a runs. componentes, haciendo referencia a Now, servicios eShop has about directamente que 13 or so necesitas. projects, and they're all wired up in about 63 lines of code. Pretty cool, right? Normally, I would have had to use Docker Compose, which Es como requires me potenciar to el build Docker container Compose. images during ¿Puede ser? development for every single project. What a pain. Also, I could have gone to Visual Studio and configured multiple startup projects, and that only helps with launching. It doesn't help me configure connection strings or ports. Aspire handles all that for you. I can run the entire application in a single run of the app host. Let's do it. Claro, te levanta todo tu I ran the entorno, app todo tu host, contexto, and it launched the dependiendo orchestrator, el which will launch the containers ejecutor and padre. projects and Che, pop up this necesito beautiful todo esto, dashboard. entonces The dashboard levanta todo shows lo me an demás. overview of all the projects, containers, Lo executables que pasa in es my que ¿dónde entire está este application. entorno? It Dijo en shows algún me things momento. like errors that may Eso be es lo que está occurring tratando de in the ver, porque logs. I can see a ton of errors. I see the endpoints for my O application. sea, Lo está tiene que tratando tener de una local. premisa. Che, Visualize environment o sea, variables. está I can bien, see debe estar values la de being levantar passed todos los in. entornos de Docker. I can even look at console logs. It's pretty awesome. Sí, eso es la consola de cosas. Let's run the application de .NET. and create traffic to see what the app is actually doing. So Acá I'm levantó going todo to local, watch. después lo matás So todo I can y tell esto time. lo puedes subir a otros I'm gonna entornos. log in right here now with my super secure password. Bueno, por eso te decía, es como lo que vos necesitabas can para levantar add tu to entorno cuando cart, hacías un Docker to Compose. bag and checkout, and then Habría que hit probarlo a place ver qué otra order. ventaja tiene más que el Compose, ¿no? So the app Está is bien, te functional. limita. That was cool, but let's see Sacás el what happened Compose behind the encima y lo scenes. haces. In the dashboard, I can click on traces Y habría que probarlo, a ver to see a list of debe tener, requests viene that por happened este through the lado, debe tener application. más potencia. Poder I want to see what controlar happened during lo checkout. que vos levantaste This como trace hit dependencia. 5 services. Claro. Ahí está saludando a Esteban. Saludamos. Out of the Hola, box, Esteban. the Aspire dashboard shows me a distributed trace Steve. of the operation, which shows me calls to every dependency, including Postgres, Redis, RabbitMQ. And I can also see that there's a lot of stuff going on, a lot of queries happening. Let's check on that later. Claro, bueno, But esto how está did the bueno. dashboard Porque, get ¿qué this pasa info in the siempre? first Vos tenés que place? desarrollar en Rabbit y Let me tenés switch que over tener un to a entorno de brand new test en Aspire Rabbit project compartido con todo el in mundo. Visual Studio. Acá So lo I tenés can para do vos solo, file en tu new, máquina search local for y Aspire, nada. and there's 2 templates. I'm going to create the Aspire starter application. We can see familiar Sí, es como dice ahí projects, which learn Alson. about the Aspire Tenés app los host. trays de los There's proyectos, a los new logs. project here called Aspire.service defaults. Hay que ver cómo, o sea, I'm going to dig me into gustaría the probarlo para extensions ver. CS file. Sí, a mí And también. I see a Porque method eso me called soluciona add varios service problemas. defaults. Está The interesante. intent behind this method is that it's called from every single application to configure the default things like telemetry, health checks, service discovery, and resilience in every application. We are by default using OpenTelemetry. We're going to wire up default traces for HTTP, gRPC, and all the things required to build a cloud-ready application. We also expose health check endpoints by default so that any modern cloud platform can get the health of your application out of the box. Now, this project is meant to be yours to customize. It's in your app so that if your company or team has their own defaults, you can express those as part of your service defaults application. Let's take a look at the program CS for the Blazor project. I'm using the Redis output cache Aspire component, passing in the connection name cache, and I'm also wiring up a typed HTTP client, hitting the backend service API service. How did this work? If you recall, if you look at the Apples project, we get to name our components, our resources. Hay que probarlo esto. Hay que probarlo porque tenés toda la telemetría sin necesidad de un servicio de telemetría. And I named my API service. API que integra todo. API service. Hay que ver cómo anda, hay que ver qué tan those fácil names es y in the todo esto, project pero pinta. as the connection names for both Sigue medio en el Redis espíritu este de and for the no HTTP tener que endpoint irte in my irse Blazor API del client. entorno de desarrollo de This takes away the .NET pain porque of te Y falta. salir de tu aplicación, porque la clásica es tengo que saltar That's en all 3 o handled 4 for you out of the aplicaciones box. para ver qué le está pasando a mi aplicación y en This realidad con demo llamar a una wouldn't be URL en tu complete without aplicación tenés deploying to the todo. cloud.
So let's see what that looks like. Lo que dice ahí. I'm going to pull up the Exacto, command es como line, dice and I'm Anders. running a preview build of the Azure Developer CLI. This build understands Aspire. Bueno, hace rato que no había un so anuncio I así, can ¿no? run AZD in Porque it, cuando salió .NET 5, .NET and it will ask 6, me .NET to 7 scan the era code como in más my current mejoras dentro directory, de lo mismo. No sé si han and it will eventually anunciado find algo the Aspire nuevo. project. No, en la versión 7, Awesome. pero So it found my Aspire no se app habló post mucho project, fue and if you recall, esto, my app post hubo un project puntapié inicial en describes el my tema del app framework de dependencies. Orleans, pero Me acuerdo. no Confirm that. hubo I'm algo going to como confirm esto one more en thing. ninguna We're de going to las expose this one endpoint, versiones de .NET. and we're going to call this the keynote df keynote. Perfect. Now I can run AZD up, Pasa que si te siguen agregando este tipo de and cosas, it will cada vez ask más me a difícil couple of salir de .NET. questions, like where they wanted to deploy it to. Y ahí lo está levantando en Azure directamente, así, tac. Claro. I'll pick this. I'll Que el pick chabón debe that. tener una latencia de cero, debe estar Awesome. adentro del call That center. kicked off del the data process center. of deploying it to Azure. Tiene un cable de fibra It directo a took la about nube. 5 minutes to deploy that application, and I have one here prepared and ready for the keynote. So let's jump to the resource group and see what got created in Azure. So with just the Aspire project, the Azure Developer CLI was able to understand the application, its dependencies, and it deployed containers to container apps, and also deployed the Redis instance to Azure. And the app should be running. Awesome. One more thing, the weather endpoint is the important one. And we're up in Azure with just 2 commands. All right, we just saw O sea, how you can es add buenísimo, Aspire porque lo que se existing evitó también projects, es aprovisionar use todos los the servicios uno dashboard por to uno, gain a deeper porque understanding of tiró, your application, ejecutó, use Aspire components to make calling ejecutó todo. dependencies robust and observable, No, y aparte es and of relativamente course, simple para deploy probar to any en cloud. entorno local, porque a veces Back es to un you, Damien. quilombo The first preview Claro. probarlo of local y Aspire después is subirlo, available ¿viste? today, and we can't Claro, wait bueno, to el see what you build mayor with it. problema que tengo yo, por Open source ejemplo, on día a GitHub, día so es Kafka. please do No let us tengo know un what you Kafka think. local, tengo que probar un Let's go Kafka catch up with ET Joao. compartido, usado Thank por you, todo el Damien. mundo. It is Acá es como que always ya so está, te lo humbling levantaste to para be vos y part bueno, después se lo cambiás. Claro. Y en Azure sabes que te va a andar encima, porque ya está Claro, sí. recontra aprobado. Sí. of these keynotes and to see the outcome of so much hard work from the teams across Microsoft and the community members. There is so much in .NET 8 and it is available today. So head over to the .NET website to get started. Alongside the release of .NET 8, we have also released the 17.8 version of Visual Studio 2022, which supports .NET 8, the latest C# 12 features, and improves developer productivity across the board, including Ahí sigue several diciendo new GitHub enhancements Copilot, to ¿eh? GitHub Copilot. Sí, Go to sí, pero hoy leí no sé visualstudio.com dónde and download it today. que directamente In collaboration with Free Code cambió el Camp, nombre. we recently announced O sea, the sacaban el foundational C# GitHub certification. Co-authored by Pasa Microsoft que and tienen Free Code Copilot Camp, en todo, en el Uy, Office, en todos lados, o sea. help you gain ¿Y esto? ¿Salió una certificación? ¿Vos decís? Ah, mira, dice Free Code Camp. Claro, pero viste que al menos lo que era las certificaciones que están dentro de Learn. De desarrollo no tiene existían. una. No. Antes creo que había hace unos años, pero. Las que están relacionadas, ahora certificaciones era Azure, Data Platform, AI, Big Data, creo que son 5. De esas 5 no había ninguna que era de desarrollo. Todas se desprendían de todas esas. Antiguamente estaba el programador, .NET, C#, Me y todas habían acuerdo, sí. desaparecido. Ahí estaba el de 3 estrellas, 4 estrellas. Pero ese viejísimo. Bueno. Sí. Interesante, después de chusmear. Por lo que veo, no son, digamos, certificaciones pagas, pero tienen ahí tutoriales. Un poco se dejó de lado todo esto, las certificaciones, le dieron mucho hincapié a Azure. Y para un programador, un certificado de Azure es bastante duro, porque es casi un 80% de infraestructura. Entonces, está bueno que vuelvan a poder certificar el conocimiento de los lenguajes de programación, la construcción de aplicaciones. Claro, ahí mirá, Aderson ahora me bancó a mí, el de desarrollador 5 estrellas. ¿Ves que? Yo lo hice, el desarrollador 5 estrellas. En los 50 primeros que lo terminaba le regalaban un Visual Studio 2005. Sí, yo me acuerdo que fui una vez
a una charla en Microsoft y como que fue poca gente y el chabón tenía como para repartir, sortear. Y dijo, bueno, no sorteo nada porque son pocos, tomá. Y me dieron uno. Era como una caja de VHS. ¿Negra? Sí, claro, una que que venía. los CDs adentro. Que te venía el Visual Studio 2005, el SQL Server y la MCDN en DVD. No sé si no eran 2 CDs la MCDN. Sí, eran dos. Sí. Bueno, ese es el que me dieron de premio a mí. O sea, lo tuve mucho tiempo como de recuerdo, creo que en un momento dije, no, ya está, tipo esto ya es. Pero ahora me arrepiento un poco porque era un lindo objeto de colección. Creo que lo hubiera quiero tener, después para la próxima, si querés, lo busco, pero debe estar por ahí. Es como la virome que me dieron de Visual Studio. O sea, no la uso nunca, está ahí tirado por algún lado. Practical skills and knowledge to start building Pues applications. esto creo que es dado por Free Code Camp, así que. It's completely free and is available today on Free Code Camp. Now, speaking of learning, Microsoft Learn tiene cosas de .NET. Lo que vi que, no sé si ahora lo van a mencionar, lo que vi es que en el canal .NET de YouTube subieron un montón de tutoriales como de contenido de distintas ramas. Hay de C# for Beginners, .NET para Azure for Beginners, estaba de Maui usando Hybrid, Blazor, había como distintas ramas. Así que después de chusmear, me pareció que estaba bastante bueno. La subieron hace 5 días. Microsoft Learn, la verdad, en los últimos años tiene una potencia impresionante. Me han dicho que son muy buenos los cursos, gente que ha empezado, que me han dicho que han entendido mejor que en otros cursos. Y algo muy bueno es, por ejemplo, la inteligencia artificial, son los laboratorios gratis. No necesitas una cuenta. Hay muchos laboratorios de inteligencia artificial o de muchas cosas y no necesitas suscripción de Azure ya. Ni poner tarjeta de crédito ni nada. Activar el laboratorio, te lo activan 3-4 horas, creo. Haces toda la práctica y después se autodestruye. O sea, es muy bueno. Sí. Así que bueno, eso fue la keynote. ¿Qué opiniones te deja? ¿Qué sensaciones te deja esto, Fer? No, la sensación de siempre, ¿no? Digo, ¿qué se vendrán en la próxima versión? ¿Qué vendrá en la versión 9, ¿no? ¿Con qué nos podrán sorprender? Y la verdad, nuevamente me sorprendieron. Si bien yo estaba viendo la preview, siempre hacen lo mismo, ¿no? O sea, últimamente se están guardando algo en el tintero, como lo nuevo y demás. Hay cosas de Maui que no había visto. Pero nada, me deja sorprendido en algunas cosas, las herramientas y demás, que la verdad siempre están mejorando todo el tiempo. Ahora sí, otra vez me pregunto, ¿qué se vendrá en la versión que viene, no? A mí lo que me dejó un poco con ganas de más fue el C#. Yo dije, pero no me renovaron casi nada, C#, me dejaron. Pero por otro lado, te dieron un montón de cosas nuevas, ¿no? Sí, hay charla de C#. Vos sabés que estuve hablando con Matt Storgensen la vez que estuve en Redcon y le dije, che, ¿te copás una charla para Net-Baires? Sí, dale, escribe. Nunca le escribí. Mala mía. Prometo escribirle. No, y después dije, no le voy a escribir ahora que debe tener la semana detonada porque si no lo traía a la Net-Baires Conf, o intentaba al menos. Pero voy a tratar de tenerlo en algún momento, que venga a dar una charlita de C#. Así que vamos a ver si para el año que viene coordino. Es que hay varios que si vos le escribís, por ejemplo, Scott Hasselman y demás, si le avisás con tiempo y le das tiempo para que él se organice, no tiene problema. Sí, vamos a tratar. Tenés que avisarle con tiempo. En su momento lo habíamos hecho con la gente de Maui, que cuando era Xamarin, y sí, se coparon para el Xamarin Assemble. Así que estaría bueno. Lo que pasa es que, claro, para esta fecha es imposible. Sí, está el Ignite sí, ahora también. O sea, es una fecha durísima. No tiene que ser ni cerca del build, ni cerca del Ignite, ni cerca de la salida de .NET. Así que bueno, vamos a ver si coordinamos para el que viene. Estaría espectacular. Va a ser en inglés. También eso a considerar, pero bueno, todo suma. De mi lado, me gustó. Me parece que estuvo un poco mejor que la de .NET 7, que era mucho de performance, no tanto de novedades. .NET 9 no creo tampoco, al ser medio de transición y no ser LTS, no sé si va a traer cosas muy grandes, vamos a decir. Pensaría más que .NET 10, aparte el nombre como que cuadra perfecto para hacer ruido, pero nada, hay que ver qué pasa. Seguramente haya muchas mejoras de performance.
capaz que te entra en la heladera ahora el container. Puede ser. Y todo eso, pero... no, me deja buenas sensaciones. Me gustó más. Me hizo revivir como viejos tiempos de la NET Conf, que uno esperaba, viste, anuncios y cosas interesantes. Ya por ejemplo, lo de la Spire, que me haya dejado la curiosidad de ver qué onda, está bueno. Así que vendrá contenido para el año que viene. Tenemos la semana que viene y vamos a aprovechar y compartir. Voy a compartir la pantalla. Bien, tenemos NET-Baires Conf la semana que viene. 2 días de conferencia, lunes y miércoles. Las charlas igual van a quedar grabadas, obviamente, en nuestro sitio. Así que, bueno, tenemos bastantes oradores. Y pueden ver la grilla. Tenemos una paginita muy, muy sencilla, la cual pueden chusmear. Tenemos temas de .NET 8, MAUI, Blazor, algunos frameworks, desarrollo web, así que un poco de todo. Vamos a estar nosotros dos nuevamente para que no nos extrañen. Así que no sé, Fer, ¿cómo la ves el tema de cerrar el año con una conferencia? Bien, la verdad que bien. Sobre todo hablando de .NET, un nuevo lanzamiento, ¿no? Hay muchas novedades que se pueden... Lo que pasa es que no quiero spoilear a los chicos que van a dar las charlas. Nada, hay muchas novedades para compartir, está bueno. Qué sé yo, todo cambio, toda novedad, está bueno tocarla. A veces podemos implementarlas en el trabajo, a veces no, pero está bueno siempre estar ahí atento a lo que sale nuevo. Totalmente. Y bueno, va a haber sorpresas, va a haber algunos sorteitos, cositas, tampoco, pero bueno, vamos a ver qué tenemos. Tenemos ahí algunos patrocinadores que nos van a estar apoyando. Si alguien más quiere colaborar, quiere apoyar, puede comunicarse con nosotros. Con gusto estamos abiertos a la colaboración. Todo lo que mueve la conferencia es para sustentar lo que son los meetups, las licencias de software, etcétera, todo lo que hacemos para poder llevar este contenido de calidad. Y agradecemos mucho también a la gente que va a estar hablando, porque están otros usos horarios. Luis, que va a abrir la conferencia, Luis Beltrán, está en un uso horario del otro lado del mapa, y bueno, va a estar presente, así que súper agradecidos que nos den el apoyo. Y esperando que también nos puedan apoyar ustedes con likes, con promoción, con difusión. Así llegamos a más gente y, como quien dice, podemos repetirla el año que viene, tal vez hasta con una faceta presencial, ojalá se pueda en algún momento. Mi sueño es que la hagamos híbrida. Que la gente, por ejemplo, nosotros estamos en Argentina, podemos hacerla en algún lugar, y que la que está en otra parte del mundo pueda vivirla en vivo y en directo. Completamente. Que siempre tuve. Sí, estaría re bueno, sin dudas. Es más, tener 2 tipos de formatos con contenido diferente, porque a veces el contenido online está buenísimo, digamos, y por ahí si es alguien que no puede venir presencial y lo podemos tener online, también está re bueno. Así que hacer crecer todo el contenido para que, exactamente, ahí como dice Arson, híbrida para poder verla. No, y además si la querés repasar o lo que sea, también que quede grabada. Pero sí, el hecho de juntarnos y hacer algo, estaría bueno también, Fer, hacer algo por ahí fin de año, hacer alguna juntadita, no digo un meetup, pero por ahí ir a comer, alguna cosa, convocar a toda la gente de NET-Baires que quiera venir a charlar un ratito, a brindar. Podemos revivir, que siempre hacíamos más o menos para los primeros días de diciembre, el famoso Dev Day. ¿Te acordás? Claro, pero digamos, yo digo ya sin contenido, es ir a tomar una cervecita, a brindar por el cierre del año y bueno, y celebrar un nuevo año de logros y éxitos. Así que, bueno, no mucho más por acá. Fer, no sé si querés agregar algo más. No, nada, lo que hablamos hasta recién, los esperamos el lunes y el miércoles en las charlas. Y bueno, nada, que tengan buen fin de semana. Exactamente, el lunes los esperamos. Vamos a estar ahí mandando alguna información más por los canales.
no se olviden de darle like, de suscribirse si les gusta el contenido que hacemos. Si tienen sugerencias, temas, como hoy Anderson que estuvo a full y nos tiró un montón de sugerencias, de temas, de charlas, de speakers, de qué le gustaría ver, qué le gustaría que hagamos. Encantados. Y los esperamos entonces la semana que viene. Gracias, Fer, una vez más por sumarte. Nos vemos la semana que viene también en la conferencia y que tengas también buen fin de electoral largo. Portate bien y nos vemos el lunes. Nos vemos.